chicos? Muy buenas tardes. Continuamos con las exposiciones de esta Semana Internacional de Gastroenterología. El día de hoy comenzamos con el tema diarrea aguda y crónica. Mencionarles que al finalizar la ponencia enviaremos el link de quizzes para que ustedes puedan resolver las preguntas. Y bien, ahora presentamos al ponente, quien es el universitario Juan Luis Arturo. Él es vicepresidente de SOCIEM Huánuco. También es organizador del primer concurso de actualización en bioseguridad y prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud. También es organizador del curso Taller de RCP. Te damos la bienvenida, Juan Luis. Muchas gracias por el apoyo a ambas sociedades y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Gracias. Muchas gracias, Heidi. Buenas tardes con todos. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que es una de las causas más frecuentes de motivo de consulta y también de motivo de emergencia, ¿ya? De varios pacientes, el cual es la diarrea aguda y crónica. Para esto, tenemos que aprender a diferenciar entre una y otra, a buscar una causa etiológica de cualquiera de las dos y también a dar un tratamiento adecuado. Entonces, empecemos ya por una definición de la diarrea. ¿Ya? Entonces, hay tres características ya que tiene la diarrea, en los cuales nos vamos a basar con respecto a la frecuencia, al volumen y a la consistencia. Con respecto a la frecuencia, ya va a ser un aumento de esta a una frecuencia mayor de 3 evacuaciones por día, se puede ya considerar una diarrea, o que también haya un aumento del volumen. Fisiológicamente, el cuerpo humano elimina 200 centímetros cúbicos de heces por día. Un aumento de 250 centímetros cúbicos ya se considera diarrea también. O también podemos tener en cuenta lo que es la disminución de la consistencia, o sea, esas líquidas. Entonces, para nosotros poder decir que un paciente tiene diarrea, tiene que tener uno de estos tres, ¿ya? A muchos nos han enseñado que importa más la cantidad de deposiciones que la consistencia de estas. Sin embargo, hay algunos tipos de diarrea, como la pseudoobstrucción intestinal, ya que sí, también es un tipo de diarrea, aunque no lo crean, en la cual se ve que las heces van a ser líquidas, pero que no va a haber un aumento de la frecuencia de evacuaciones ni del volumen de las heces. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para nosotros decir que un paciente tiene diarrea, tiene que haber una de esas tres presentes. Y ahora, para poder diferenciar entre una diarrea aguda, subaguda o crónica, nos vamos a basar en el tiempo, siendo una diarrea aguda que va a durar menos de 2 semanas. Una diarrea subaguda va a ser de 2 semanas a 4 o a 6 semanas, dependiendo de algunos autores, y la crónica va a ser una diarrea mayor a las 4 semanas o 6 semanas, también dependiendo de la literatura que lean. Entonces, teniendo ya de una forma muy práctica la definición de la diarrea y cómo diferenciar entre una aguda, subaguda o crónica, vamos a empezar a desarrollar el tema. Entonces, empecemos con la epidemiología. La diarrea es un problema de salud pública, al menos en nuestro país, que es Perú. Aquí vamos a ver ya una gráfica de barras desde el año 2016 hasta inicios del año 2021, ya, en la cual se miden en semanas epidemiológicas. Aquí vamos a ver que los casos de diarrea fluctúan, no se mantienen constantes. Hay aumentos, hay picos, ya, y luego bajan. ¿Esto a qué se debe? A que hay zonas en las que hay brotes de diarrea, debido a que la diarrea también puede ser una enfermedad endémica. Y en el Perú, entre los años 90 y 2000, hubo una epidemia de diarrea debido a la bacteria del Vibrio cholerae. Entonces, aquí vamos a ver que en el 2020, debido a la coyuntura actual, hay un descenso de los casos reportados, pero esto se debe más a que las personas no iban a los hospitales. Sin embargo, vemos que a finales ya, cuando aquí en Perú se empezó a aplanar la curva, los casos de diarrea empezaron a aumentar, empezaron a ir a hospitales. Esto puede ser debido a que disminuyeron los casos de COVID en nuestro país y había menos riesgo de infectarse.
o también a que estas diarreas sean a causa del COVID, ya que como sabemos también es uno de los síntomas. Entonces, aquí vamos a ver ya el número de casos según edad, ya, según la edad. Aquí lo han dividido en tres grupos: menores de un año, de 1 a 4 años y de 5 a más años. ¿Por qué se hace esta división? Se hace ya que aquí en el Perú una de las causas de muerte de pacientes pediátricos, ya, es la diarrea, es la deshidratación. Entonces aquí vamos a ver que la mayoría de casos de diarrea son en pacientes mayores de 5 años. Incluso a la hora de disminuir la curva debido a la pandemia, siguen siendo más los casos en mayores de 5 años. Luego están entre 1 a 4 años y al final están los menores de un año. Generalmente estas diarreas entre menores de un año o de 1 a 4 años no son tantas debido a que se relacionan más a causas víricas, como el rotavirus. Sin embargo, de los 4 años en adelante ya pueden ser muchas más etiologías. Etiología bacteriana, vírica también, puede ser parasitaria, etcétera, ¿no? Intoxicaciones alimentarias es lo más frecuente. Ahora, aquí en el siguiente gráfico vemos las defunciones por enfermedades diarreicas agudas, ¿ya? En menores de un año, de 1 a 4 años y mayores de 5 años. Aquí lo que podemos ver es que para inicios del año 2000, la mortalidad, ¿ya? Las defunciones por EDA eran inmensas en esos grupos etarios. Esto se debe como les mencioné, entre los 90 y el 2000 en el Perú hubo una epidemia de cólera. Y pues los pacientes se iban en diarrea, se deshidrataban y fallecían. Y aquí podemos ver que los pacientes que más fallecían eran los menores de un año, debido a que la deshidratación en ellos es mucho más rápida que en pacientes de mayor edad. Sin embargo, podemos ver que las defunciones han ido variando y gracias a la labor del Ministerio de Salud han disminuido. Entonces, hablemos sobre la fisiopatología y los factores de riesgo. Para no marearnos y ahorrar bastante tiempo, he hecho un cuadro un poco didáctico para explicar sobre la fisiopatología de la diarrea, las cuales se dividen en 4 tipos, por así decirlo, que es la diarrea motora, secretora, osmótica e inflamatoria. Entonces, vamos a hablar sobre las características de estas y un ejemplo para que se nos quede más claro. La diarrea motora la vamos a dividir en dos, que puede ser por hipermotilidad o por hipomotilidad. La hipermotilidad nos da a entender que va a haber un aumento en el peristaltismo intestinal, que generalmente se ve asociado a problemas de mala absorción o mala digestión, ¿ya? Mientras que la hipomotilidad es una disminución de la motilidad intestinal, ¿ya? Una disminución del peristaltismo. ¿Qué pasa si no hay peristaltismo? No se absorbe nada de lo que consumimos, no se absorbe ninguna sustancia, ni siquiera el agua, y también es una causa de diarrea. Como les mencioné en un inicio, la pseudoobstrucción intestinal o síndrome de Ogill es una diarrea motora por hipomotilidad, ¿ya? Entonces, hay que quitarnos de la cabeza eso de que si no es más de 3 veces al día o más de 250 gramos, así las heces sean líquidas, no es diarrea, no. Y hay que quitarnos eso de la cabeza. Luego tenemos la diarrea de tipo secretora. Esta se da debido a que hay una eliminación de electrolitos a la luz intestinal. Un claro ejemplo de esto es la patogenia de una infección por Vibrio cholerae, ¿ya? En la cual la bacteria va a generar AMP cíclico. Este AMP cíclico se va a encargar de abrir los canales de cloro a nivel de los enterocitos y todo el agua y electrolitos van a salir, ¿ya? Otros ejemplos que tenemos aquí es la neuropatía diabética, los gastrinomas, los adenomas y el ayuno persistente. Luego tenemos a la diarrea de tipo osmótica. Esto se da debido a que hay solutos no absorbibles en la luz intestinal. Generalmente se ve asociada a un uso de laxantes, dentro de los cuales el más común es la lactulosa. ¿Cómo podemos entender mejor esto? ¿Ya? Imaginemos que el intestino es una tubería y esta tiene diferentes poros. Por estos poros va a caer agua y van a caer ciertas partículas que son del tamaño de ese poro. Pero ¿qué es lo que pasa si yo pongo una partícula más grande
por la cual no podría, que taparía el poro, ¿ya? Esto haría que se tape todos los poros, ¿ya? Y que todo el agua y todas las partículas que normalmente pasan ya no lo hagan y se vayan, pues, hacia las heces. Eh, Como ya les dije, los laxantes osmóticos, como la lactulosa, ¿ya? Generalmente son los causantes de esta diarrea de tipo osmótica. Y por último tenemos a la diarrea de tipo inflamatoria, la cual es la más común y la que vamos a ver casi siempre en la atención primaria. Esta se da debido a que hay una reacción inflamatoria o también puede ser debido a que hay una isquemia a nivel de la luz intestinal. Generalmente, estas están asociadas a infecciones, ya como tuberculosis, yersinia, mebiasis, heterofiloidiasis, entre otros. Pero también se ha visto que están relacionadas a enfermedades como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y también las neoplasias, siendo estas tres últimas las causas más frecuentes de diarrea crónica. Entonces, una vez explicada la fisiopatología, vámonos a los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad. Mientras menor sea la edad, hay mayor riesgo de contraer alguna infección o alguna intoxicación y que esta no genere la diarrea. El nivel socioeconómico bajo también, ¿ya? La mala higiene, la desnutrición también. Viajes a zonas endémicas, al menos donde yo vivo, que es Huánuco, hay regiones endémicas donde la mebiasis está presente en casi todos los casos de diarrea. Hay otras en donde está la yardiasis. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente que acude por diarrea, hay que preguntar también si es que ha hecho viajes y a dónde ha viajado, porque esta puede ser también la causa de la diarrea. ¿Ya? La contaminación del agua, el mal lavado de manos, es más. ¿Se acuerdan que en el gráfico de los casos por año vimos que en el 2020 los casos de diarrea habían disminuido abismalmente? Esta puede ser debido a que o no querían ir al hospital o simplemente, como la recomendación era lavarse las manos de una forma seguida, las personas se empezaron a lavar más las manos y los casos de diarrea disminuyeron. ¿Ya? No se sabe muy bien la causa, pero puede ser esta, ¿no? Entonces aquí vemos que un mal lavado de manos es el factor más importante para tener diarrea. La contaminación de alimentos también, la automedicación, sobre todo con antibióticos, es otro factor muy importante. Y esto es un caso muy común. Siempre te llegan a la emergencia pacientes que vienen por diarrea y te dicen, hace unos días me dolía la garganta y me tomé amoxicilina para mi dolor de garganta, ¿no? Al parecer para ellos la amoxicilina es un antiinflamatorio, un analgésico y no un antibiótico, pero ¿esto qué es lo que causa? Que toda tu microbiota intestinal, toda tu flora intestinal, sea eliminada. Y eso también es una causa de diarrea. Exposición a alimentos marinos mal lavados, ¿ya? Eso también es muy importante porque como sabemos, todos los desagües desembocan en los ríos, en los lagos o en los mares, ¿no? Entonces, todo alimento marino o hay que lavarlo bien, ¿ya? Y el hacinamiento también es un factor de riesgo. Ahora, dentro de las causas de diarrea aguda, la he tratado de dividir en dos, ¿ya? En la cual están involucrados los alimentos y en la cual está la transmisión de persona a persona. Dentro de los alimentos, vemos que el agua contaminada, ¿ya? Puede causarnos una infección por Vibrio cholerae, también por norovirus, por Yardia lambda y Cryptosporidium. Ahora, un pollo contaminado puede inducir una infección por salmonelosis, por Campylobacter y Shigella. Pero generalmente, y esto es con respecto a las preguntas que nos hacen, ¿ya? Si te dan un caso clínico de un paciente que ha comido pollo en mal estado, tú lo primero que piensas es Campylobacter, ¿ya? O que vive cerca de las aves. Si no hay Campylobacter, puedes pensar en Shigella. Puedes pensar en Salmonella. Si no hay Salmonella ni Campylobacter, recién en Shigella. Luego, de origen vacuno, tenemos a la Escherichia coli enterotoxigénica. Dentro de los pescados y mariscos tenemos el Vibrio cholerae, Vibrio parahemolítico, la Salmonella también. Dentro de los quesos, sobre todo los que no son pasteurizados, está la infección por listeria. Con respecto a los huevos, sí de cabeza piensa en Salmonella, ¿ya? Estas preguntas también son muy frecuentes.
un paciente que refiere que ha comido huevo en mal estado, tú lo primero que piensas es en salmonela, debido a que este está presente en las heces de las gallinas y de otras aves. Con respecto a cremas y mayonesas en mal estado, pensamos en estafilococos, clostridium, salmonela también. Ahora, dentro de la transmisión de persona a persona, tenemos que en las casas de acogida, hospedajes, ¿ya? O incluso en lugares hacinados como prisiones o centros psiquiátricos, hay también una transmisión de persona a persona de Shigella, de Campylobacter, de Clostridium difficile o difficile, como le quieran decir, Giardia lamblia y Cryptosporidium. Dentro de los hospitales y asociado al uso de antibióticos y quimioterapia, tenemos que el principal agente, por no decir el único, es el Clostridium difficile. Este tipo de diarrea intrahospitalaria es una de las que tienen mayor mortalidad, debido a que es resistente a antibióticos comunes. Ya, generalmente con este tipo de infecciones se prefiere el uso de vancomicina. Ahora, en las piscinas también puede haber transmisión de persona a persona, ¿no? Giardia lamblia, Cryptosporidium, y en los viajes va a depender mucho de la epidemiología local. Con respecto a las causas de diarrea crónica, aquí las he dividido según su fisiopatología, ¿no? Si tenemos una diarrea crónica de tipo osmótica, generalmente se debe a una mala absorción de hidratos de carbono, ¿ya? Al uso de sorbitol, manitol, lactulosa, laxantes, etcétera, ¿no? Si es una diarrea secretora, esta puede ser debido a una clorhidrorrea congénita, una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn. También puede estar presente el síndrome carcinoide, carcinoma de colon, linfoma intestinal, etc., ¿no? Dentro de las causas inflamatorias, de cabeza piensas en estas tres: enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Estas tres están presentes en la diarrea secretoria también, pero su principal mecanismo fisiopatológico es de tipo inflamatorio. También podemos pensar en diverticulitis o diverticulosis incluso, ¿ya? Infección por citomegalovirus en pacientes con VIH, una colitis isquémica, la colitis por radiación en pacientes que han recibido radioterapia por cáncer. Y dentro de las causas de diarrea motora, de diarrea crónica, tenemos a la gastroenteritis eosinofílica, la celiaquía o enfermedad celíaca y el síndrome de intestino corto. Ahora, con respecto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos hacer el diagnóstico de una forma muy sencilla, o al menos sospechar del posible diagnóstico, solo con la anamnesis del paciente, ¿ya? El examen físico también aporta, pero más importa la anamnesis. En todo paciente con diarrea nosotros tenemos que realizar una anamnesis muy minuciosa para poder saber cuál puede ser la posible causa, ¿ya? Entonces, vemos que esos tres dibujos que les he puesto aquí son lo que más tiene que importar a la hora de ver al paciente, ¿no? De hacer la anamnesis y el examen físico. Importa mucho lo que es el tiempo, las características de las heces y el grado de deshidratación. ¿Por qué hago énfasis en esos tres? Debido a que el tiempo importa mucho, debido a que de acuerdo al tiempo tú puedes ver ya cuál es la etiología, sobre todo si es una diarrea aguda. ¿Por qué? Porque se ha visto que las infecciones por virus son las primeras que causan la diarrea, que es a unas 6 horas de la infección, ¿ya? Luego, las intoxicaciones alimentarias son más o menos a partir de las 24 horas, las infecciones bacterianas a partir de los 2 días, salvo casos excepcionales como el estafilococcus aureus, que se da a partir de las 6 horas también. Y luego tenemos que las infecciones parasitarias generalmente son después de una semana, debido a que ellas tienen que cumplir un ciclo de vida para recién producir la diarrea, ¿ya? Luego, aparte de eso, también tenemos que preguntar si hay antecedentes de cáncer en la familia. Esto sobre todo en diarreas de tipo crónico. ¿Por qué? Porque se ha visto que todo paciente que tiene un familiar de primer grado, mamá, papá, hermanos, con cáncer, tiene una alta predisposición a también realizar cáncer. Y ahora, ojo con esto, si tiene un familiar con un antecedente de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de melanoma, también es importante. ¿Por qué? Porque hay mutaciones de ciertos genes que asocian también el cáncer de colon con esos otros, como la mutación del gen del BCRA2. Entonces, no solo hay que preguntar si alguien de su familia tuvo cáncer de colon, no, hay que preguntar si tuvo cualquier otro tipo de cáncer.
sea el órgano que sea. La actividad laboral también es muy importante. Esto se da sobre todo en el personal de salud debido a que están expuestos a material contaminado, sobre todo el personal técnico. Los viajes recientes también tenemos que preguntar cuándo viajó, a dónde viajó y ya nosotros como médicos averiguar cuáles son las causas endémicas de diarrea en esa zona. Preguntar si es que este, preguntar sobre los fármacos que toma el paciente, ¿no? ¿Qué pasa si es un paciente que estaba estreñido y a la tía, a la prima, a la abuela le dijo, oye, tómate no sé, palta con leche y tu jugo de naranja para que ya no estés estreñido y ¡boom! Se va en diarrea, ¿ya? O también le pueden decir que se tome un laxante. Aquí también tenemos que preguntar sobre el uso de antibióticos, debido a que, como les mencioné, el uso indiscriminado de antibióticos sin una presencia de infección arrasa con toda la microbiota intestinal y esta también es una causa de diarrea. En pacientes con diarrea crónica tenemos que indagar sobre la pérdida de peso y también esto es muy importante en pacientes pediátricos, debido a que, sobre todo en neonatos y lactantes, debido a que en base a al porcentaje de pérdida de peso corporal, nosotros vamos a dar una adecuada hidratación o rehidratación. Con respecto a las características de las heces, tenemos que preguntar la forma. Ya saben que heces acintadas, lo primero que se piensa es en cáncer de colon. ¿Ya? El color de las heces también. Si es una heces de color negra, pensamos en un problema de vía digestiva alta. O si son heces muy rojas, de un rojo rutilante, pensamos en patologías de intestino bajo. La consistencia de las heces también, si es que son sólidas, ¿ya? Hay personas que tienen diarrea con heces sólidas. Van como unas 7 veces al día al baño y por ahí también se van deshidratando, aunque no lo crean. Y sobre todo la frecuencia, ¿no? Eso también para ver lo que es la parte de la rehidratación. Durante el examen físico tenemos que tener esos tres presentes. Si es que hay un aumento de temperatura, ¿ya? Eso ya son síntomas sistémicos. Si es que hay signos de deshidratación y también si es que hay signos peritoneales, debido a que si es una diarrea por diverticulitis, pero que ese divertículo ya se rompió, ya está abscedado y aún así tiene diarrea, el paciente tiene que entrar a sala. Entonces, aquí tenemos las pruebas laboratoriales, ¿ya? Una vez aclarado ya que la anamnesis es lo más importante de toda evaluación en paciente con diarrea, pasamos a las pruebas laboratoriales, las cuales podemos dividir en pruebas sanguíneas y pruebas fecales. Dentro de las pruebas sanguíneas, de cabeza tenemos que pedir electrolitos para ver si es que hay alguna pérdida de estos del paciente. Puede ser una hiponatremia, una hipocalemia o incluso hay casos de diarrea, sobre todo la tipo osmótica, en la cual hay hipercalemia, hipernatremia, perdón, hipernatremia, no hipercalemia, hipernatremia, ¿no? Entonces es importante ver si hay una alteración hidroelectrolítica para nosotros poder reponer los electrolitos que falten, ¿no? El perfil renal, ya que es urea creatinina, lo vamos a pedir solo en pacientes que vienen pues muy deshidratados, que vienen en shock, para ver si es que hay si hay una posible injuria renal aguda de tipo prerrenal. El hemograma sí es importante debido a que aquí podemos diferenciar la etiología de una diarrea de tipo infeccioso. Si están aumentados los segmentados, ya, con abastonados, pensamos en una diarrea de origen de etiología bacteriana. Si los linfocitos son los que están aumentados, pensamos en una de tipo vírica. Si los eosinófilos son los que están aumentados, pensamos en una infección parasitaria, ¿ya? Aquí vuelvo a recalcar la eosinofilia, que muchos no la ven a la hora de un hemograma, pero en los pacientes con diarrea pues cobra más importancia. Podemos ver si es que hay marcadores proinflamatorios como la proteína C reactiva o en caso, si tenemos duda diagnóstica y queremos confirmar si es que es una diarrea debido a una infección bacteriana, podemos pedir la procalcitonina. Esto nos va a confirmar si es una infección bacteriana o no. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante diferenciar si la diarrea es debida a un organismo infeccioso? Debido a que el manejo es distinto. ¿Ya? Eso lo voy a explicar ya más adelante. Con respecto a los exámenes fecales, los leucocitos fecales o la reacción inflamatoria en heces
es una de las formas más sencillas y baratas y rápidas de ver si es que la infección, si es que la diarrea es de causa infecciosa, ¿ya? Tiene que haber se tienen que ver más de 20 leucocitos por campo. Luego tenemos que la calprotectina fecal, este, este marcador cobra mucha importancia en los pacientes con diarrea crónica, debido a que esta se va a aumentar, ¿ya? La calprotectina fecal es un biomarcador secretado por los neutrófilos, pero que están en la mucosa intestinal, generalmente en patologías crónicas, ya que al inicio, en una patología aguda, no se liberan, pero en las crónicas sí. Es por eso donde aquí cobra mucha importancia. La microscopía directa también tenemos que hacerlo, debido a que ahí podemos ver infecciones parasitarias, ¿no? Podemos diferenciar si es una diarrea por amebiasis, por yardiasis, por estrongiloidiasis, entre otros. El coprocultivo también es muy importante debido a que hay diarreas que son resistentes a algunos antibióticos, ¿ya? Y por último, la reacción en cadena de polimerasa. Entonces, yo encontré esta escala, que es la escala Es Vida, la cual fue creada con el fin de valorar o de discernir si es que un paciente pediátrico tiene que recibir un manejo hospitalario o un manejo ambulatorio en los casos de gastroenteritis aguda, ¿ya? Entonces, este evalúa 4 parámetros, que son los antecedentes personales, los problemas sociales, los criterios relacionados con la enfermedad y los signos clínicos de compromiso hidroelectrolítico, ¿ya? Esta se va a dividir en 13 ítems y los puntajes van a ser de 0, van a ser 0 o un punto de cada inciso, siendo un puntaje mínimo de 0 y un puntaje máximo de 13. Entonces podemos ver aquí que con respecto a los antecedentes personales, se evalúa si es que el paciente está desnutrido, si tiene alguna enfermedad crónica y cuál es su tratamiento, si tiene el esquema contra rotavirus completo, ya como les mencioné, en pacientes pediátricos, esa es la principal causa de diarrea. También va a evaluar los problemas sociales, ¿no? El nivel, el grado de instrucción o nivel de escolaridad de la madre o del cuidador. También la edad del paciente. Luego, con respecto a los criterios relacionados con la enfermedad, aquí se evalúa el número de evacuaciones en 24 horas, el número de vómitos, la presencia de moco o sangre o ambas en cada evacuación y si es que hay fiebre, ¿no? Mayor a 38. Y luego están los signos clínicos de compromiso hidroelectrolítico. Aquí se evalúa más lo que es el grado de hidratación. Se va a ver de deshidratación. Se va a ver una fontanela deprimida, extremidades frías, llenado capilar, ausencia de lágrimas al llanto. Aunque no lo crean, en pacientes, sobre todo lactantes, que están muy deshidratados, que están casi en shock, el llanto es sin lágrimas, porque no tienen de dónde sacar agua. También hay alteración del estado de alerta, ¿no? Un bebé somnoliento es más peligroso que un bebé irritable. Entonces, esta puntuación tiene un punto de corte de 6. Si es menor de 6, el paciente requiere un manejo de tipo ambulatorio en su casa. Pero si es mayor de 6, de 6 a 13, el paciente tiene que ser hospitalizado sí o sí para que pueda recibir el tratamiento por vía parenteral. Ahora, esto que vemos aquí, ¿ya? Es una diferencia entre los dos tipos de diarrea crónica más frecuentes después de las neoplasias, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Yo he puesto aquí las características más resaltantes de cada una, pero estas no lo vamos a ver posiblemente en la atención primaria, ya que toda diarrea crónica, o toda diarrea subaguda, mejor dicho, tiene que ser ya derivado a un gastroenterólogo para que lo estudie. Pero de todas formas, como nos van a preguntar, ya sea en la universidad o en los exámenes después de la carrera, los exámenes de posgrado, he puesto aquí sus características de cada una, ¿no? Entonces empecemos con la colitis ulcerosa, ¿ya? La colitis ulcerosa se parece a un estudiante de medicina. Ahorita van a ver por qué. El diagnóstico de esta se hace con los anticuerpos P-ANCA. Entonces vemos que la colitis ulcerosa es ordenada, ¿ya? Empieza afectando el colon y luego va hasta el recto. No afecta el ilion, ¿ya? Es una patología que afecta netamente al colon. Puede haber pseudopólipos en la colonoscopía, también se pueden ver úlceras superficiales, abscesos, y algo característico es que esta mejora con el tabaco, ¿ya?
O sea, es decir, tú tienes un paciente con colitis ulcerosa y le dices que fume, los síntomas van a mejorar. Claro que no es lo recomendado, pero más con fines diagnósticos o incluso experimentales, podríamos decirlo, podríamos comprobar esto, ¿no? Y está asociado al pioderma gangrenoso. Como les mencioné, la colitis ulcerosa es limpia, ¿ya? Parece un estudiante de medicina, es ordenada, mientras que la enfermedad de Crohn parece un estudiante de ingeniería, ¿no? El diagnóstico se hace con el anticuerpo PASCA. Como les mencioné, la enfermedad de Crohn es desordenada, no es que sigue un patrón, no, puede empezar en cualquier parte y no le interesa nada. Esta afecta el hilo, ¿ya? No está limitada al colon, no. Puede empezar aquí en sigmoides, luego se va a ciego, luego empezar en la esquina del colon descendente, luego irse al ilion, ¿ya? Esta también puede crear fístulas, en la endoscopia tú ves una mucosa empedrada, úlceras profundas, las fistulizaciones, esta empeora con el tabaco. Si estos pacientes fuman, los síntomas se empeoran horriblemente. Y está asociado a la presencia de aftas orales. Entonces, una vez aclarado sobre qué es la diarrea, los tipos de diarrea, los factores de riesgo de la diarrea y el diagnóstico de la diarrea, vamos a pasar a lo que es el tratamiento, ¿ya? Lo cual ha sido dividido en tratamiento de la diarrea aguda y de la diarrea crónica. Entonces, dentro de la diarrea aguda, lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier cosa y a la hora de tratar es evaluar si es que hay criterios de gravedad, ¿ya? Tenemos que evaluar el grado de deshidratación, si es que hay una fiebre mayor a 38.5 grados, compromiso sensorial, si es que hay disentería o presencia de sangre en heces, si es que son pacientes adultos mayores, embarazadas o con comorbilidades importantes, como diabéticos no controlados, hipertensos no controlados, pacientes con VIH, con quimioterapia, radioterapia, etc. Entonces, con respecto al manejo ambulatorio, vamos a ver que hay 6 pilares, por así decirse, para poder tratar, ¿ya? Primero está la hidratación. Si es un paciente de manejo ambulatorio, lo ideal es que se les dé sales de rehidratación oral. Y aquí quiero recalcar algo, ¿no? A veces hay médicos que dicen a los pacientes que tienen que tomar su bebida rehidratante, ¿ya? Puede ser Gatorade, entre otros. ¿Cuál es el problema con esto? Es que estas tienen una elevada cantidad de carbohidratos y como vimos en un inicio, la mala absorción de carbohidratos es otra causa de diarrea. Entonces, estas bebidas rehidratantes altas en azúcar pueden empeorar más el cuadro de diarrea. Por eso los recomendados son sales de rehidratación oral. Ojo en el manejo ambulatorio. Si el paciente se va a hospitalizar o si lo vas a tener en observación, le das una hidratación endovenosa. De preferencia con cristaloides como el cloruro de sodio al 0.09% o el lactato de Ringer. Ahora, con respecto a la dieta, aún no hay un consenso, a pesar de que la diarrea es un problema de años, no hay un consenso con respecto a la dieta. ¿Por qué? Porque hay escuelas que dicen que la dieta en un paciente con diarrea no influye mucho y no se debería de practicar, no hay diferencias. Lo único que sí, el único alimento que se debe prohibir son los alimentos ricos en lactosa. Pero fuera de eso, el paciente tiene que seguir con su dieta habitual. Ahora, ojo, si su dieta habitual son hamburguesas, pizzas, KFC, eso tampoco, ¿no? Una dieta normal de todo paciente. Mientras que hay otras escuelas que te recomiendan la dieta BRAT, ¿ya? Estas son siglas. El B es de bread, pan, R de rice, arroz, A de apple sauce, puré de manzana, y la T de toast, tostadas. Sin embargo, como les mencioné, aún no hay un consenso y no hay evidencia suficiente para poder decir cuál es mejor entre uno u otro, ¿ya? Lo bueno es que continuar con una dieta normal o dar la dieta BRAT no genera ningún malestar en el paciente, ¿no? Esperemos que conforme siga avanzando los años ya haya un consenso sobre eso. Luego tenemos los agentes antidiarreicos. Dentro de los más comunes está la loperamida, que es un opioide, ¿ya? Que se da a una dosis inicial de 4 miligramos y luego 2 miligramos cada 8 horas por un máximo de 3 días. Esta loperamida tiene ciertas restricciones, ¿ya? Por ejemplo, en diarreas crónicas está contraindicado. ¿Por qué? Porque si tú das una dosis mayor a 3 días,
puedes causar una pseudoobstrucción intestinal, ¿ya? Y complicas al paciente. En el caso de que no causes esto, puedes causar una intoxicación por loperamida, ¿ya? Que ya esto te lleva a problemas de origen cardíaco. Puede haber paros, síncopes, bloqueos, taquicardias, etcétera. Entonces, lo ideal es que la loperamida se dé solo en pacientes con diarrea aguda. Ahora, antes de tú indicar la loperamida, tienes que estar seguro de dos cosas. Número uno, que no hay ningún tipo de infección, ya sea bacteriana, viral o parasitaria, y también que no haya presencia de sangrado. ¿Por qué? Porque si tú evitas que la diarrea bote a todos los microorganismos o bote la presencia de sangre, ya, estos se van a complicar. Si tú no eliminas todas esas bacterias y se quedan en tu intestino, se puede dar una translocación bacteriana hacia el torrente sanguíneo y nos llevaría a una bacteremia o sepsis. Y en cambio, si tú no botas la sangre, por así decirse, porque los pacientes con disentería botan sangre, y tienes toda esa sangre acumulada en el intestino, en el colon, lo que vas a causar va a ser un síndrome hemolítico urémico. Entonces hay que tener cuidado con la loperamida, ¿ya? No dar en diarreas crónicas, no dar en diarreas infecciosas y tampoco dar en disentería. Con respecto a las embarazadas, ¿ya? Hay estudios en los cuales dicen que no hay ningún tipo de malformación. Sin embargo, se han reportado casos en los que sí está asociado a lo que es la hipospadia, ¿ya? ¿Qué es la hipospadia? Es cuando la uretra del pene, del varón, no termina en el glande, sino termina en la parte ventral del pene, ¿ya? Entonces, esto ya es a criterio de cada uno, si le dan loperamida o no a una embarazada. Luego tenemos los probióticos, ¿ya? Esto generalmente se da en pacientes que han recibido un tratamiento antibiótico previo y han barrido con toda su flora. Y también se da en niños, ¿ya? La marca comercial es el Perenteril, ¿ya? ¿Esta qué es? Es toxina degradada de Clostridium difficile, ¿ya? Que se va a dar a una dosis de 250 miligramos por kilo, no, 250 miligramos, perdón, cada 12 horas por 3 días. Y muchos se preguntarán, ¿para qué le voy a dar la toxina degradada de Clostridium difficile? Este es como un efecto de vacuna, ¿ya? Como ya saben, cuando no hay una flora intestinal, cuando no hay una microbiota, el agente más común que causa la diarrea es el Clostridium difficile. Y si estas te generan infección, el tratamiento es un tratamiento hospitalario, es un tratamiento caro, con manejo parenteral. Entonces, para evitar todo esto, nosotros damos esta toxina que genera algo así como un efecto de vacuna, de virus atenuado, ¿no? La presencia de esta toxina va a aumentar los niveles de inmunoglobulina A en los enterocitos y va a hacer que se evite una infección por Clostridium difficile. Luego, con respecto al subsalicilato de bismuto, esto es algo que ya manejan más los gastroenterólogos, ¿ya? Debido a que la dosis es algo tediosa, es algo difícil de cumplir y sobre todo se da en pacientes que están en observación. Yo les recomiendo que nosotros como futuros médicos o algunos médicos generales no utilicemos este medicamento debido a que no sabemos muy bien cómo controlarlo. Sin embargo, aquí les pongo la dosis con fines de conocimiento, ya con fines teóricos. La dosis del subsalicilato de bismuto es de 30 mililitros cada hora, con un máximo de 8 dosis al día y no se puede dar por más de 2 días, ¿ya? Si los síntomas no mejoran después de las 3 primeras dosis, suspenden. Y por último tenemos los antibióticos, que a pesar de que muchos creíamos, no se dan en toda diarrea, así sea de origen infeccioso, ¿ya? Hay, eh, hay criterios para dar los antibióticos, ¿ya? Y hay condiciones especiales, por así decirse. Dentro de estas condiciones especiales es que a todo paciente con diarrea, que sea anciano, que esté inmunodeprimido, que sea un portador de prótesis, que tenga VIH-Sida, se le tiene que dar antibiótico. En todo paciente inmunosuprimido, ya por ejemplo diabéticos mal controlados, se les tiene que dar antibióticos, porque si no estos pacientes se complican. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que no tiene ninguna de estas comorbilidades, pero tiene signos sistémicos de infección? Como es una fiebre mayor a 38.5, que está muy deshidratado, que está desorientado, a ellos sí puedo darle antibióticos, ¿no? Pero si me viene una señora que
está con diarrea, no tiene fiebre, no tiene ninguna comorbilidad, y a pesar de que yo sepa que es una diarrea de tipo infecciosa, no hay por qué darle, no hay por qué darle un antibiótico, ¿ya? Sin embargo, aquí estoy poniendo las enfermedades entéricas, su diagnóstico y su tratamiento para conocerlo y en el caso creamos que sea prudente, dar el tratamiento. Entonces empezamos con la shigellosis, ¿ya? La cual se diagnostica a través de coprocultivo. El manejo es con ciprofloxacino de 250 miligramos vía oral cada 8 horas por 3 días, ¿ya? También puedes darle 500 cada 12. O tenemos la acitromicina 500 miligramos vía oral cada 24 horas por 3 días. Luego tenemos a la salmonelosis no tifoidea y la tifoidea, ¿ya? Las cuales se diagnostican por coprocultivo. Sin embargo, la salmonelosis pues, es algo especial y también puede ser diagnosticada por hemocultivo, urocultivo e incluso por cultivo de médula ósea. Pero eso va a depender mucho del tiempo. Sin embargo, como eso es un poco complicado, un poco engorroso, nosotros quedémonos solo con coprocultivo. El tratamiento de la salmonelosis no tifoidea es de levofloxacino 500 miligramos vía oral cada 24 horas por 7 a 10 días. Y en el caso de que sea una salmonelosis tifoidea, una fiebre tifoidea, el tratamiento es con cefalosporinas, ceftriaxona de 1 a 2 gramos endovenoso por 7 a 10 días, y si es un paciente inmunocomprometido, por 14 días. Antes se usaba el cloranfenicol. Aquí en el Perú, si no me equivoco, todavía se sigue usando, pero las guías internacionales ya han sacado el cloranfenicol del manejo debido a que en pacientes, sobre todo caucásicos y anglosajones, se ha asociado con agranulocitosis. Luego, una infección por Vibrio cholerae se diagnostica por coprocultivo en un medio TCBS. ¿Qué significa eso? Es el disulfato citrato bilisacarosa. Es un tipo de agar en el cual solo crece el Vibrio cholerae, ¿ya? El manejo es de doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 8 horas por un día o una dosis única de doxiciclina 300 miligramos vía oral por un día. Lo más importante en la infección por el Vibrio cholerae es la hidratación, ¿ya? No importa que tú lo llenes de antibióticos, si no hidratas, el paciente se te va a ir. Con respecto a la infección por rotavirus que se da en niños, ¿ya? Esa se diagnostica mediante una detección rápida de antígenos de deposiciones. ¿Cuál es la terapia con los niños? Fluidos y electrolitos, no hay nada más que dar. Y eso, los electrolitos, solo si es que se demuestra que hay una hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, etc. No se da antibióticos si se demuestra que es una infección por rotavirus. Con respecto a la yardiasis, ¿ya? Es un estudio parasitológico de heces a través del microscopio, en la cual podemos ver al trofozoito o al quiste, ¿no? Ambas son las formas diagnósticas, pero solo el quiste es la forma infectante. El tratamiento de este es el tinidazol 2 gramos vía oral a dosis única o metronidazol 250 miligramos vía oral cada 8 o 500 cada 12 por 5 a 10 días. Luego tenemos la amebiasis intestinal. Y aquí quiero recalcar algo. No todas las amebiasis intestinales se tratan. Debido a que si un paciente sin diarrea vemos que tiene una entamoeba coli, no se tiene que tratar, porque esa es propia de nuestra flora intestinal, de nuestra microbiota. Pero si vemos que sí, que tiene una infección por amebiasis, por entamoeba histolítica, ahí sí tenemos que tratarlo. El diagnóstico es igual, diagnóstico es un estudio parasitológico de las heces a través del microscopio en el cual vamos a ver el quiste, que es la forma diagnóstica e infectante. El tratamiento es metronidazol, 250 miligramos vía oral cada 8 o 500 cada 12 por 7 a 5 días. O también podemos dar la diloxanida fuorato, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 10 días. Por último tenemos el estrongiloidiasis, ¿ya? Que se diagnostica mediante un examen de luz a través del microscopio, en la cual vamos a ver a la larva rhabditiforme, ¿no? que es la forma diagnóstica de la estrongiloidiasis. El tratamiento, la famosa ivermectina, ¿no? que todo el mundo ha escuchado, 200 microgramos por kilo por día, vía oral por 2 días. Lo gracioso es que ni siquiera esta es la dosis que te dan, porque supuestamente trata el COVID. Entonces, chicos, aquí quiero aclarar algo, ¿ya? Solo la estrongiloidiasis es la única infección que tiene como tratamiento la ivermectina, no el COVID. Ninguna otra enfermedad, solo la estrongiloidiasis. Y a menos que seas una vaca, no te deberían de dar ivermectina si no tienes esta infección.
Y en el caso de que ya estás harto de la ivermectina y no quieres saber nada de ella, puedes darle Bendazol también. 400 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Ahora, aquí vamos a hablar sobre los criterios de hidratación parenteral. Estas pueden ser tanto en adultos o en niños, ¿ya? Entonces vemos que los criterios para dar una hidratación parenteral o por vía endovenosa es que hay una insuficiencia circulatoria o un shock de tipo hipovolémico. Puede haber una deshidratación grave con pérdida de más del 10% de pérdida de peso corporal. Eso generalmente se ve en niños, no en adultos. La hiponatremia severa o moderada incluso, ¿ya? Que es una concentración de sodio menor a 120 equivalentes por litro, o una hipernatremia también de 160 equivalentes por litro. Recuerda que les dije que las diarreas te pueden dar una hiponatremia o hipernatremia, ya. En esos casos también se debería de dar una hidratación por vía endovenosa. Que hay un fracaso en la hidratación oral, ya sea por vómitos persistentes o porque no tolere las sales de rehidratación oral, o sea un paciente con ilio y que esté por operarse, etc. Luego, la alteración del estado de conciencia o que haya convulsiones también es un criterio para hidratación por vía parenteral. Luego, pérdidas gastrointestinales de mucho volumen o mucha frecuencia también necesitan una hidratación parenteral. Y por último, un deterioro del cuadro clínico, ausencia de mejoría a las 8 horas de haber iniciado el tratamiento también son criterios de una hidratación parenteral. Entonces, como de aquí la mayoría vamos a ser médicos generales, al menos que es el primer paso cuando terminas la carrera, eres médico general. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver en tu servicio rural? Vas a ver a niños deshidratados. Entonces, es aquí donde yo voy a hacer el hincapié para el tratamiento de rehidratación, ¿ya? Entonces, aquí vamos a dividir la rehidratación en dos. La rehidratación de mantenimiento, que se da en pacientes que no tienen un signos de deshidratación leve, moderada o severa, sino que van a ser hospitalizados por alguna comorbilidad, pero que necesitan estar hidratados, que estén contraindicados por vía oral o cualquier otra cosa. Y luego tenemos la rehidratación de reanimación, en la cual vamos a ver una deshidratación leve, moderada, severa o un paciente en shock. Esos van a estar relacionados tanto a la parte clínica como a la parte de pérdida de porcentaje de peso, ¿ya? Estas dos tipos de rehidratación se utilizan en pacientes pediátricos, ¿ya? No en adultos. Entonces, con respecto a la rehidratación de mantenimiento, vamos a utilizar la fórmula de Holiday-Segar. Antes se utilizaba la fórmula de metros de superficie corporal, pero estudios recientes han comparado ambas y se ha visto que la fórmula de Holiday-Segar cumple más los requerimientos hídricos del paciente que la fórmula de metros por superficie corporal. Y es algo que nos conviene a nosotros porque es mucho más fácil la rehidratación con esta fórmula. Entonces vemos que en pacientes que pesan de 0 a 10 kilos, la dosis de rehidratación va a ser de 100 mililitros por kilo en 24 horas, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un paciente que pesa 5 kilos, ¿cuánto de agua le tengo que pasar, por así decirse? En 24 horas, 500 mililitros, ¿ya? No más, no menos. Ahora, si es un paciente que pesa entre los 10 y 20 kilogramos, vemos que los 10 primeros kilos los vamos a medir igual, ¿ya? 100 mililitros por kilo de peso, pero los kilos restantes va a ser a 50 mililitros por kilo todo en 24 horas. Un ejemplo, si tengo un paciente que pesa 15 kilos, los 10 primeros kilos a 100, ahí ya tengo, ¿cuánto? 1000, ya tengo 1000 mililitros y me quedan 5 kilos todavía restantes. 5 por 50, 250, ¿ya? Entonces le voy a dar 1250 mililitros de solución en 24 horas. Y por último tenemos a los pacientes que pesan más de 20 kilogramos, ¿ya? En los cuales voy a dar los 10 primeros kilos a 100 mililitros, los 10 kilos siguientes a 50 mililitros y los kilos que te sobran a 20 mililitros, ¿ya? Entonces, si tengo un paciente que pesa 25 kilogramos, pongámoslo así, ¿ya? O 24, hay que ponerle 24. Los 10 primeros kilos, 1000, ¿ya? Vamos a hacerlo de una forma que se pueda ver. Ya. Un paciente que pesa 24 kilogramos. Entonces, los 10 primeros kilos van a ser 1000 mililitros. ¿Ya?
Esto les vamos a sumar los siguientes 10 kilos, ¿ya? Que van a ser con 50 mililitros, van a ser 500 mililitros. Y por último, me quedan los 4 kilos restantes, que sería ¿cuánto? 80 mililitros, ¿ya? Entonces, a un paciente de 24 kilogramos, ¿cuánto le voy a pasar? Le voy a pasar 1580 mililitros en 24 horas, ¿ya? Entonces, esa es una fórmula más sencilla de ver lo que es la rehidratación. La cantidad máxima de kilos, ¿ya? Porque hay niños con sobrepeso, va a ser de 60 kilogramos. Si el paciente pesa más de 60, ya se le rehidrata como adulto y es otro tipo de rehidratación, que en esta oportunidad no lo voy a explicar. Porque en el servicio rural lo que más se ve son pacientes pediátricos. Luego tenemos la rehidratación de reanimación, ¿ya? Esta generalmente se va a ver en pacientes que vienen con una deshidratación marcada, puede ser leve, moderada, severa, pacientes en shock. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuándo es una deshidratación leve, una moderada, una severa o de un paciente en shock? Hay dos formas de hacerlo, de acuerdo a los signos clínicos o de acuerdo a la pérdida de porcentaje de peso, ¿ya? Todo paciente pediátrico, sobre todo lactantes, tienen un control y son pesados cada cierto tiempo. Entonces, si me viene un lactante que pesa 10 kilos, según su control, pero cuando yo lo peso, a la hora que llega al servicio, pesa 8 kilos. Digo, pucha, 8 kilos está con diarrea. No, ya es un porcentaje, le saco su porcentaje de pérdida de peso y ya le doy un manejo, ¿no? De acuerdo a eso. Entonces, en una deshidratación leve, el porcentaje de pérdida de peso es menor al 5%, ¿ya? En una deshidratación moderada está entre el 5 y 10% de pérdida de peso. Y una deshidratación severa es mayor de 10 kilos de pérdida de porcentaje de peso. Mayor del 10% de porcentaje de peso, ¿ya? No 10 kilos. Y los pacientes en shock pues, van a ser pacientes que te vienen con hipotensión, están así recontra inconscientes, etcétera, ¿no? Ahora, signos clínicos de deshidratación leve, podemos tener el estado mental va a ser normal o un bebé cansado, puede tener un poco de sed, ya frecuencia cardíaca, pulso y respiración van a estar normales, ojos normales, las lágrimas normales, ya boca y lengua un poco secas, pero más allá de eso no. La diuresis va a estar normal, o quizás puede que sea un poco disminuida, ¿no? Luego, en los pacientes con deshidratación moderada, vamos a tener que son pacientes inquietos, irritables, están impacientes por beber, buscan lactar, ¿ya? La frecuencia cardíaca está aumentada, el pulso está ligeramente débil, pero aún se puede palpar. Con respecto a las respiraciones, puede tener taquipnea, los ojos ligeramente hundidos, lágrimas disminuidas, boca y lengua recontra secas, ¿ya? Y las extremidades pueden estar o no frías. Y la diuresis aquí sí se va a ver disminuida. Mientras que en pacientes con una deshidratación severa, vamos a ver que están apáticos, pueden estar inconscientes, letárgicos, ¿ya? Tú le pones la mama al bebé, le pones el pezón y no succiona, no lacta, ¿ya? Ya no puede lactar. Hay una taquicardia intensa, o incluso si el paciente ya está muy grave, puede haber bradicardia. El pulso difícil se va a sentir, va a ser muy difícil o va a ser muy débil. Luego tenemos que va a haber una batipnea, ya respiraciones profundas, bradipnea también puede haber, ya disminución de las respiraciones, los ojos van a estar muy hundidos, la fontanela también va a estar recontra hundido, las lágrimas van a estar ausentes. El bebé quizás esté llorando, pero no va a haber lágrimas, porque no hay agua de donde lo saque. Lengua y bocas ya extremadamente secas, ¿no? Las extremidades van a estar muy frías, van a estar recontra heladas. Los pliegues cutáneos si tú los pellizcas, se van a mantener así, ¿ya? Llenado capilar mayor de 2 segundos, etcétera. Y pues los pacientes en shock son pacientes que están con la presión disminuida, ¿no? Ya inconscientes, en muy mal estado general.
Y aunque no lo crean, en tu servicio rural hay pacientes que te llegan así y tú tienes que saber cómo rehidratarlos, ¿no? Entonces tenemos que una deshidratación leve, la pauta de rehidratación es de 30 a 50 mililitros por kilo en 3 a 4 horas. Entonces hagamos un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo con un paciente de 10 kilos. Ya, vamos a hacer un ejemplo en todos. Viene un paciente con deshidratación leve, pesa 10 kilos. 10 por 50, 500. Entonces, a este paciente que pesa 10 kilos, yo le voy a pasar 500 mililitros en 3 a 4 horas. ¿Ya? Si el mismo paciente me viene con una deshidratación moderada, 100, 100 por 10, 1000. Le voy a pasar 1000 mililitros en 3 a 4 horas. ¿Ya? Ahora, aquí es donde empieza el problema, por así decirse. Los pacientes que tienen una deshidratación severa. Según la Guía Europea del 2018, se recomienda es esto. Si el paciente pesa 10 kilos, se pasan 30 mililitros por kilo los primeros 30 minutos. Y luego se pasan 70 mililitros por kilo en 2 horas y media. ¿Ya? Antes, ¿qué es lo que se hacía? Se sacaba una cantidad total de 100 mililitros por kilo. Y eso le dabas la mitad, el 50% en una hora, el 25% en la siguiente hora y el otro 25% en la siguiente hora. Pero se ha visto que esta es una mejor pauta de reanimación hídrica. ¿Ya? Entonces, si el paciente pesa 10 kilos, le voy a pasar ¿cuánto? 300 mililitros en los primeros 30 minutos. Y luego le voy a pasar ¿cuánto? 700 mililitros en las siguientes 2 horas y media. Y ahora, si el paciente viene en shock, aquí ya no buscamos ya no hacemos en horas. Aquí se hace en bolos, ¿ya? De 5 a 10 minutos. Tú sacas 20 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos, ¿ya? Entonces, si el paciente pesa 10 kilos, le voy a dar, ¿cuánto? 200 mililitros. Lo voy a pasar en 5 a 10 minutos. Ya, y esto se puede hacer por un máximo de 3 veces. O sea, en 15 minutos, como mínimo, a un paciente en shock que pese 10 kilos, yo tengo que haberle pasado 600 mililitros. ¿Ya? 600 mililitros, no más, no menos. Y luego de pasar a estos 600, ya paso a la reanimación hídrica en pacientes con deshidratación severa. Entonces, si el paciente me viene en shock, lo primero que hago es esto. 20 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos. Lo hago 3 veces, el paciente mejoró, ya genial. ¿Cómo están los latidos? ¿Hay taquicardia severa o bradicardia? Sí, ya. Usamos a 30 mililitros por kilo en los primeros 30 minutos y luego 70 mililitros. Mientras yo no lo tengo ahí, ya lo voy refiriendo, ¿no? No lo puedo tener ahí en mi posta, en mi puesto de salud. Ahora, si después de esto el paciente tiene una mejoría, ya no está inconsciente, hay una taquicardia ligera, no hay signos de deshidratación severa sino moderada, puedo usar este. Pero de todas formas, lo importante es referir. Entonces, espero que haya quedado esto en claro. Tómenle una captura ahorita, porque sé que les han preguntado eso para su certificado, porque yo les mandé las preguntas. Así que tómenle un pantallazo, guárdenselo, y si no, de todas formas, yo les voy a pasar las diapositivas. Ahora, con respecto al tratamiento de una diarrea crónica, esto ya es un poco más sencillo o más repetitivo, por así decirse, ¿ya? Porque con respecto a la diarrea crónica, el tratamiento sintomatológico, ojo, de síntomas, es el mismo que el de la diarrea aguda, ¿ya? Ahora, si es un portador crónico de Salmonella typhi, el antibiótico es ciprofloxacino, 500 miligramos por hora cada 8 por 4 a 6 semanas, ¿no? Ya no días, sino semanas.
Ahora, si es un paciente que no tiene diagnóstico etiológico, lo ideal, y tiene diarrea crónica, ojo, lo ideal es mandarlo con el gastroenterólogo, ¿ya? Porque se tiene que averiguar el porqué de esa diarrea, ¿ya? Aquí no damos loperamida, no damos probióticos, no. Si el paciente no tiene diagnóstico, hidratamos, no nos hacemos bolas y lo mandamos con el gastroenterólogo para que le haga su colonoscopía y le dé un tratamiento más específico dependiendo de la etiología. Quizás podríamos pedir la calprotectina fecal, pero no creo que en nuestro puesto de salud haya eso, ¿no? Y ojo, si el paciente ya tiene su diagnóstico, no se suspenden los medicamentos que esté tomando, ya en el caso de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Entonces, eh, aquí he puesto un caso clínico, ya, que es un caso muy común, el que vamos a ver casi siempre en toda emergencia, y que tenemos que saber cómo manejarlo, ¿ya? Entonces tenemos que nos viene el servicio de emergencia una mujer de aproximadamente 40 años de edad. Ella refiere que tiene 5 episodios de deposiciones líquidas en 24 horas. Entonces aquí tenemos ya tres características de la diarrea, están presentes los tres. El aumento de la frecuencia, si aumenta la frecuencia, aumenta el volumen, y que la consistencia de las heces son líquidas, ¿no? Luego, refiere que hace una semana tomó amoxicilina para su dolor de garganta. Esto es más común de lo que creen. La mayoría de personas bien se toma su amoxicilina cuando le duele la garganta, ¿ya? Y lo peor es que ellos creen que sirve. Y si tú le dices algo, te refutan que no, que esto, que el otro. Bla. Entonces aquí ya vemos que hay un factor de riesgo, ¿no? Consumo de antibióticos. ¿Qué se ve al examen físico? Ruidos cerebrales aumentados, característico de la diarrea, abdomen blando depresible, sin masas, entonces no pensamos que pueda ser por cáncer o alguna obstrucción, ¿ya? Es blando depresible, o sea que no hay signos de peritonismo, ¿ya? O sea, no es una indicación quirúrgica ni un abdomen agudo, y no hay dolor ni en la palpación superficial ni profunda. Entonces, este es un paciente tipo, no es un paciente común. Entonces, ¿cuál es la primera medida que se debe seguir? Lo primero es hidratar. Antes que nada, tú le dices, ¿sabes qué? Se va a hidratar. ¿Qué exámenes pedir en este tipo de pacientes? Ojo, la hidratación aquí, si no está si no necesita hidratación endovenosa, con sales de rehidratación oral. ¿Qué exámenes pedir? Se le pide su hemograma, sus electrolitos para ver si es que hay alguna alteración hídrica, y su examen inflamatorio en heces, ¿no? Para ver si es que hay una infección o no. Como ya les mencioné, la reacción inflamatoria en heces es la que más fácil, más rápido y más barato nos va a decir si es que hay infección o no hay infección. Y por último, ¿hospitalizamos a la paciente? No, no hay razón para hospitalizarla, ¿no? No tiene criterios de gravedad, no, no tiene factores de riesgo, entonces a la paciente se le maneja de forma ambulatoria. Entonces, luego se ven que sus exámenes no hay infección, todo está normal. ¿Qué es lo que se le recomienda? Si es un paciente pediátrico, se le recomienda una dieta baja en fibra. Se ha visto, pero aún no hay un consenso, eh, no hay, en la literatura no he encontrado yo al menos una, si algo con respecto a la fibra, ¿no? Como ya sabemos, en pacientes estreñidos o constipados se les recomienda una dieta rica en fibra para que puedan evacuar más fácil, ¿no? Entre comillas, la fibra lubrica las heces, pero no he encontrado que se contraindique, y tampoco he encontrado que no se deba de contraindicar, ¿ya? Sin embargo, se ha visto que en pacientes pediátricos sí se recomienda una dieta baja en fibra. No eliminar la fibra totalmente, sino que sea baja. Ahora, lo que sí no se recomienda son los lácteos, porque empeoran la diarrea, y los líquidos a voluntad, ¿no? Aparte, luego le damos, ¿qué cosa? Sus sales de rehidratación oral, ¿ya? Su toxina degradada, ¿por qué? Porque ella barrió con toda su flora, por eso tiene diarrea. Y por último, damos loperamida, ¿no? Una dosis inicial de 4 miligramos, 2 pastillitas, y luego una pastilla cada 8 horas. Entonces, espero que les haya quedado muy en claro todo, chicos. La diarrea no es algo de otro mundo, es algo que podemos tratar incluso siendo alumnos. Y lo que sí es que quiero invitarles a que me sigan en Instagram, ¿ya? Aquí voy a estar generando contenido, voy a subir
preguntas, sobre todo de banqueos, de exámenes de posgrado, etcétera, para la residencia, para el servicio social, para el internado, etcétera. Y cada cierto tiempo voy a estar faltando más información. Entonces pueden seguirme en mis redes sociales, yo les espero y también por ahí les voy a pasar las diapositivas. Para yo pasar las diapositivas, tienen que seguirme, si no, no les paso. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, Juan Luis. Excelente, la verdad. Chicos, si tienen dudas, por favor, lo pueden dejar en el chat y nosotros vamos a ir leyéndoles. Creo que quedó todo muy claro. Pregunten, chicos, sin miedo. Esto de aquí es un cero, chicos. No es un A, es un cero. Bien, tenemos una primera pregunta de parte de una de las participantes. Nos dice, ¿cuánto era el tiempo criterio para la diarrea aguda? Allá. La diarrea aguda es una diarrea que tiene una duración menor a 2 semanas. Luego tenemos una subaguda, ¿ya? Que se da entre 2 semanas a 4 semanas o a 6 semanas, dependiendo de la bibliografía. Y luego está la crónica, que es mayor a 4 o 6 semanas. Pero toda diarrea aguda es menor de 2 semanas. Muchas gracias por la respuesta. Y otra participante nos pregunta, buenas tardes, doctor, excelente ponencia, gracias. Disculpe, para los datos que empleó en cuanto a diagnóstico y tratamiento de las enfermedades entéricas, ¿en qué fuente de información se basó? Ya. Lo he sacado de un artículo, ya, de la Sociedad Española de Gastroenterología, en la cual nos da este tipo de manejos de todas las enfermedades diarreicas de tipo aguda, no solo está el manejo de las infecciosas. Si desean, me escribes al Instagram y yo te paso el artículo para que lo puedas revisar. Genial, muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Cómo sería la hidratación en el adulto? Ya. La hidratación en el adulto eh, va a depender mucho de la cantidad de líquidos perdidos y de la hidratación y del grado de alteración hidroelectrolítica, ¿ya? Para esto hay muchas fórmulas, sobre todo para lo que es la hiponatremia, pero lo que se recomienda es que si es una deshidratación leve, se dé 5 mililitros por kilo en la primera hora. Luego, si es una deshidratación moderada, se puede dar 10 mililitros por kilo en la primera hora. Y si es una deshidratación severa, se puede dar de 15 a 20 mililitros en la primera hora y luego ver si es que hay mejoría clínica. Si no, se repite. Es algo un poco más ya sencillo, ¿no? No hay tanto cálculo que hacer. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿El estrés también influye para tener diarrea? Y si así fuera, ¿por qué? Ya, mira, yo no he encontrado que el estrés sea un factor de riesgo para la diarrea, pero sí se ha visto que en pacientes con enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad celíaca o pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa y pacientes neoplásicos, el estrés es un detonante de síntomas. No hay una razón demostrada hasta ahora, pero sí. Ahora,
Esto también va a depender de acuerdo al tipo de estrés que tú te refieras, ¿no? Si es el estrés emocional o el estrés que se produce dentro del propio organismo, ¿no? En el cual se ven patologías agudas. Pero ambos están relacionados con el empeoramiento de los síntomas en pacientes con una patología ya gastrointestinal previa. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta. Buena ponencia, disculpe, ¿qué características tiene la sospecha en heces para cáncer de colon? Ya, para el cáncer de colon, lo primero que tenemos que ver son los antecedentes, ¿no? Luego, con respecto a las características, se va a ver que las heces van a salir de una forma acintada, ya en forma de cinta, como serpentina. Y luego también en el examen en heces vamos a ver que hay una reacción de T venom positivo. ¿Esto qué nos va a decir? Que hay la presencia de sangre, que hay la presencia de sangrado, ¿ya? Y ya en algunos casos de neoplasias muy avanzadas, un cáncer de colon en estadio 4, donde haya compromiso ganglionar, etcétera, puede haber ya disentería. Disentería, un mal control de los esfínteres, etcétera. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de una de las participantes. Buenas tardes. ¿Un paciente con diarrea aguda puede ser manejado en el domicilio o es necesariamente la hospitalización? No, como les mencioné, toda diarrea aguda se puede tratar en el domicilio, que es la forma ambulatoria, ¿ya? Y si es que hay ciertos criterios, que lo voy a volver a repetir para que se nos quede claro. A ver, un momento. Ya, aquí están. Solo si es que hay alguno de esos tres criterios, tú hospitalizas al paciente, ¿ya? Dependiendo del grado de deshidratación. Si es una deshidratación leve, no lo hospitalizas, lo tratas de forma ambulatoria o en su casa. Ahora, si la fiebre es mayor a 38.5 grados, también lo puedes tratar en su casa, pero si la fiebre continúa y no disminuye a pesar del tratamiento antibiótico o antipiréticos, tienes que hospitalizarlo. Si hay un compromiso sensorial, eso se da sobre todo en pacientes en shock, ya se tiene que hospitalizar. La disentería también es un criterio de hospitalización. La disentería es la presencia de sangre en heces. Si son pacientes adultos mayores, lo ideal, y ahora recordemos que en la práctica no siempre se hace lo ideal, pero lo ideal es hospitalizarlos o tenerlos en observación al menos los 2 primeros días y dependiendo a su evolución poder darlos de alta. Lo mismo se debería de hacer en pacientes diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados o pacientes con VIH. En el caso de embarazadas, también se debe de vernos cuándo hospitaliza una embarazada y cuándo no la hospitaliza. Si es una embarazada durante el segundo trimestre, no hay razón para hospitalizarla. Pero si es una gestante, mejor dicho, ya, si es una gestante que está a término prácticamente o está entre las 32 a 37 semanas, hay que hospitalizarla porque una infección en cualquier lugar del cuerpo ya está asociado a una ruptura prematura de membranas. Entonces, esto qué es lo que va a desencadenar que haya un nacimiento prematuro. Entonces, si la embarazada si la gestante tiene de 32 a 38 semanas o incluso a las 40, lo ideal es hospitalizarla, ver cómo evoluciona la enfermedad, 2 días, 3 días, y luego darle de alta, ¿no? Si es que no hay ningún riesgo. Y las comorbilidades importantes, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos, con VIH, que están recibiendo quimioterapia, radioterapia, diabéticos mal controlados, enfermedades crónicas degenerativas, etcétera. Muchas gracias, Juan Luis. Bien, creo que ya no tenemos más preguntas de parte de los participantes. Te agradecemos nuevamente por el apoyo a ambas sociedades y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Muchas gracias. Unas últimas palabras, por favor. Sí, bueno, agradecerles a ustedes que me dan la oportunidad de poder dar estas ponencias y a todos los chicos que me están escuchando, pues
nada, agradecerlos a ellos también por estar presentes, por estar atentos. Cualquier duda me lo pueden hacer llegar a mi Instagram, me pueden refutar también porque yo me puedo equivocar, no tengo la verdad absoluta, y lo mejor sería poder intercambiar información, ¿no? Recuérdenme, estoy como Arturo-Med04 en Instagram. Por ahí les voy a pasar las diapositivas. Me siguen y me escriben y yo se las envío. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, chicos, en estos momentos el link de Quizzes va a aparecer fijado en el chat de YouTube, así que estén pendientes, chicos. Si tienen dudas de cómo realizarlo o tienen algún inconveniente, por favor nos escriben inmediatamente a los organizadores. Y como ya saben, tienen que responder 6 preguntas correctas para aprobar el Quizzes. Y tienen que aprobar 8 quizzes en total, chicos, para que puedan obtener el certificado. Bien, en estos momentos ya se está publicando el link del quizzes en el chat en vivo, así que atentos, chicos. Bien, chicos, el link de quizzes ya lo pueden encontrar en el chat en vivo. Ingresen, por favor. Recordarles que tienen que desarrollarse preguntas a más para poder aprobar ese quizzes. Los esperamos en la ponencia de 7 p.m., chicos. Esperamos contar con su participación y terminada la ponencia enviaremos el formulario de certificación, que es el mismo por toda la semana. Muchas gracias por su atención, chicos, y nos vemos en la próxima ponencia. Gracias.